Bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy, en nuestro curso de investigación cuantitativa, mencionaremos algunas recomendaciones para la redacción de preguntas en cuestionarios. Debemos recordar que el cuestionario es el instrumento básico de recogida de información. Este consiste en un listado de preguntas estandarizadas, cuya secuencia y formato de pregunta-respuesta no varía para cada unidad que compone la muestra de estudio. Morphe menciona la siguiente clasificación de tipos de cuestionarios, así como contextos de aplicación. Respecto al formato de pregunta, existen preguntas abiertas, las cuales son aquellas que no especifican las opciones de respuesta y el encuestado puede expresarse con sus propias palabras. Vemos en pantalla un ejemplo de este tipo de preguntas. Por otro lado, las preguntas cerradas son aquellas en las que el encuestado se limita a elegir una o varias de las opciones de respuesta que acompañan a la pregunta. Para evitar errores de medición, conviene que las respuestas se listen verticalmente. En general, a cada respuesta se le acompaña un número, el cual será el código numérico que facilite su transferencia al programa estadístico de análisis que será empleado. Debemos recordar que se deben cumplir con los requisitos de exhaustividad, exclusividad y precisión que requieren en cualquier momento todo proceso de medición. En pantalla vemos un ejemplo de una pregunta cerrada. La exhaustividad menciona que las categorías de respuesta han de comprender todas las opciones posibles para que ningún sujeto quede sin poder clasificarse. Se hace la recomendación para que se incluya la opción otros. Este se incluye bajo la idea de que existe la posibilidad de otras respuestas a la pregunta. La exclusividad menciona que las categorías de respuesta han de ser mutuamente excluyentes para evitar solapamientos de respuestas. El tercer criterio, el de precisión, menciona que realizar el mayor número de distinciones posibles para obtener una respuesta más precisa es lo mejor. Pasemos a mencionar algunas de las recomendaciones que se mencionan en nuestro libro base. El cuadro en pantalla muestra algunas de las que mencionaremos. Se recomienda emplear un vocabulario sencillo, evitando conceptos o términos abstractos, sobre todo cuando se encuesta a personas mayores o con problemas de lenguaje. Términos que son aparentemente sencillos, como la palabra proporción, pueden provocar interpretaciones erróneas. También en encuestas a poblaciones de diferentes procedencia cultural o a diferentes idiomas,
conviene asegurarse de que la traducción de un idioma o lenguaje a otro no cambie el significado de la pregunta ni el significado de las respuestas. Debemos recordar que se debe evitar herir susceptibilidades, así como evitar cierto tipo de preguntas personales o incómodas, enfocándose a religión, política y otros aspectos. Se recomienda incluir palabras que sean familiares para todas las personas, es decir, palabras que son empleadas con frecuencia y evitando que las palabras empleadas tengan demasiados significados o diferentes connotaciones. Por ejemplo, el utilizar la palabra dolor de cabeza en lugar de cefalea es un ejemplo claro. Este aspecto toma gran relevancia cuando los cuestionarios son autocumplimentados, es decir, que no existe la presencia de un entrevistador que pueda aclarar el significado de la pregunta y sus respuestas. Para evitar este tipo de problemas, se recomienda que al elaborar las preguntas se consulten los diccionarios para verificar que las palabras elegidas no tengan diversos significados y puedan confundir a la gente que responderá las preguntas. Fowler recomienda no utilizar escalas con adjetivos para medir estados subjetivos. En todo caso, se propone el empleo de escalas numéricas para garantizar la comparabilidad de las respuestas. En pantalla vemos un ejemplo de una escala que es posible utilizar. Las preguntas deben de ser breves y fáciles de comprender. La mejor estrategia es utilizar preguntas breves cuando sea posible y que los entrevistadores den a los entrevistados tiempo suficiente para responder dichas preguntas. También se recomienda que la redacción de la pregunta sea precisa. Generalmente, cuantos más detalles aporte la pregunta, será más fácil su comprensión e interpretación. Una pregunta sencilla como el número de habitaciones ocupadas en una vivienda puede presentar problemas para ser resuelta, ya que se puede hacer la pregunta de si se incluye la sala de estar, la cocina, los baños, el recibidor o tener la duda de si una habitación dividida por un biombo es considerada como una o dos habitaciones. Debemos tener extremado cuidado al realizar las preguntas, ya que no sabemos desde qué enfoque o interpretación será abordado por la persona que responderá nuestro cuestionario. La pregunta ha de ser lo más objetiva o neutra posible para no influir en la respuesta. En general, debemos tener la idea de que una buena pregunta
es, entre otras cosas, aquella que no afecta a la respuesta. Se deben evitar preguntas tendenciosas o que inciten a una respuesta concreta. Esto con el motivo de que el abanico de respuestas cubra todas las alternativas posibles. También se recomienda no redactar la pregunta con una negación, ya que esto dificulta su comprensión. En caso de que sea necesario el uso de la negación, es conveniente destacar la palabra no, haciéndola notar mediante un subrayado o de alguna otra forma visual para llamar la atención y que la persona se percate del sentido de la pregunta. Por último, mencionaremos que ni las preguntas ni las alternativas de respuesta deben referirse a varias cuestiones al mismo tiempo. Se defiende el principio de idea única. Preguntas como los ejemplos siguientes. ¿Cree usted que la sociedad actual es egoísta e insolidaria o le gustaría ser rico y famoso? No son adecuadas, ya que no ayudan a una interpretación correcta de la respuesta, al no poderse separar la doble mención de la pregunta. Es decir, preguntamos si se desea ser rico o si se desea ser famoso. No incluir dos términos en una sola pregunta. En ese caso conviene realizar dos preguntas de forma individual. Con esto estamos terminando nuestra clase del día de hoy. No olviden darle like y suscribirse al canal. Gracias. Hasta luego.